Muy bien, este es un video para los estudiantes de Sistemas Digitales de la Universidad Industrial de Santander. El propósito de este video es dar una introducción a VHDL. No pretende ser una descripción completa de VHDL, sino más bien equipar a los estudiantes con los conocimientos necesarios para diseñar circuitos combinacionales por ahora. Y es un enfoque muy práctico, es decir, lo que se usa comúnmente en la práctica, porque VHDL es bastante amplio y no queremos hacer un recorrido por todo lo que es el lenguaje, sino más bien por lo que comúnmente usamos y desde nuestra experiencia lo que creemos que es fundamental. Muy bien, ¿de dónde nacen los lenguajes de descripción de hardware? Los primeros diseños de circuitos se hicieron utilizando lenguajes que permitían describir la interconexión entre los componentes, y de esa forma se determinaba el funcionamiento del circuito. HDL, los lenguajes HDL lo que buscan básicamente es no describir el circuito por sus interconexiones, sino más bien por su funcionamiento. Eso fue algo que resultó ser muy positivo y por eso ha tenido tanta trascendencia este tipo de lenguajes. Existen muchos lenguajes de descripción de hardware. Los dos más famosos o más usados son Verilog y VHDL. En este caso vamos a concentrarnos en VHDL. Un diseño en VHDL está compuesto, o todos los diseños digitales en VHDL están compuestos por dos partes principales, que son la entidad y la arquitectura. La entidad define las entradas y las salidas del circuito, es decir, como la caja negra que envuelve el circuito. En esa básicamente lo que hacemos es definir entradas y salidas. La arquitectura es la que permite definir el funcionamiento del módulo o del diseño digital. Vamos a ver la entidad. Supongamos que tenemos un sumador o un sumador completo de un bit que tiene tres entradas: el acarreo de entrada, los dos operandos, la suma y el acarreo de salida. De esta manera se describe el sumador. Las palabras que están en azules son palabras reservadas. Es bueno mencionar que no es necesario aprenderse estas palabras, porque todos los softwares hoy ofrecen templates que hacen eso de manera automática. Aquí definimos dentro de port, entre estos dos paréntesis, definimos las entradas y las salidas. Cada entrada y cada salida tiene tres partes principales: el nombre, el modo y el tipo. Vamos a revisar parte por parte cómo se deben declarar los nombres, qué modos hay y qué tipos hay. Entonces, los nombres y todos los identificadores, no solo los nombres de las entradas y las salidas en VHDL, sino todos los identificadores que usemos dentro de una descripción de hardware, deben cumplir con estas reglas. Deben ser letras, números y guión bajo, no más. El primer carácter debe ser una letra, el último carácter no puede ser un guión bajo, no pueden haber dos guiones bajos seguidos, y VHDL no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Es decir, que salida 1 escrito en minúsculo es igual a salida 1 escrito en mayúsculo, a una combinación de ambas, como vemos aquí en la última parte. Vamos a un pequeño ejercicio. Tratemos de pensar cuál de estos 2, 4, 7 ejemplos están bien. Entonces revisemos. El segundo está mal porque está utilizando un número, el símbolo de número. El tercero está mal porque no puede terminar en guión bajo. El cuarto porque no puede empezar por un número. El sexto porque hay dos guiones bajos seguidos. ¿Bien? El modo. Hay muchos modos, varios modos, pero los dos más usados, por lo menos los que nosotros hemos usado en los diseños que hemos desarrollado aquí al interior de la universidad, son de modo in y de modo out.
son señales de entrada, no se les puede asignar ningún valor dentro del programa, es decir, nunca deben aparecer al lado izquierdo de una asignación, siempre deben estar al lado derecho. Y los modos out son señales de salida, no puedes leérsele, solamente puede escribirse cosas, es decir, no pueden ser usadas a la derecha de una asignación. Ahorita revisamos esto con un poquito más de detalle. Entonces ya hemos visto el nombre, el modo, nos falta el tipo. El tipo es qué valores puede tomar esa entrada o esa salida. Los 4 más usados son bit, que toma valores de 0 y de 1, bit vector, que es un vector de ceros y de unos, stdlogic, que es un estándar lógico, y stdlogic vector, que es un estándar lógico. El estándar, como lo dice su nombre hoy día, es que todos los diseños se hagan utilizando stdlogic, es decir, bit y bit vector casi no se usan, en algunas ocasiones se usan y se usan otros, pero digamos que por ahora nos queremos enfocar en stdlogic. Muy bien. El estándar logic puede tomar todos esos valores que están ahí, pero nosotros en el curso solo vamos a usar el 0 lógico, el 1 lógico, alta impedancia, que es cuando queremos desconectar algo. Eso conecta una resistencia altísima, por ejemplo a la entrada de una compuerta, eso quiere decir que está desconectada. Y don't care, que es una condición, no importa. El resto se utilizan en simulación, por ejemplo cuando tú estás en una simulación y algo no encuentra un valor inicial, entonces aparece una U, o X cuando se pierde, no es capaz de asignar un valor, entonces va a aparecer X. Pero los sintetizables, es decir, los que uno usa para implementar físicamente, son los 4 que están subrayados aquí. Entonces miremos nuevamente la entidad de un sumador. Supongamos que tenemos un sumador de 4 bits, entonces tenemos 3 entradas y 2 salidas, y ahí están declaradas. La entrada A es de modo in, stdlogic vectors, y aquí del bit 3 al bit 0 hay 4 bits. Cuando yo escribo down to, estoy diciendo que de los 4 bits, el de la izquierda, el bit 3, es el más significativo, y el de la derecha, el bit 0, es el menos significativo. Yo pudiera escribir 0 to 3 y estaría cambiando el orden del bit más significativo a la izquierda y el menos significativo, perdón, y el más significativo a la derecha. ¿Okay? Esto me determina el orden de cuál es el más significativo. Estos no necesitan porque es solo un solo bit, el Cin y el Cout. También es útil utilizar librerías y paquetes. Estos son colección de unidades de diseño compiladas previamente que se pueden usar después, y básicamente lo que permiten es agilizar el uso del diseño. Por ejemplo, si yo utilizo la librería aritmética, cuando yo vaya a hacer una suma, no tengo que hacer una suma utilizando sumadores medios, sumadores completos, todo eso, sino simplemente le doy más y él ya entiende que lo que está haciendo es una aritmética, una suma aritmética. Pero él por dentro tiene allá hecho un sumador utilizando compuertas lógicas. Ese es el propósito de las librerías. Muy bien. Ahora, la arquitectura es la que determina el comportamiento del diseño. Se describe usando las sentencias propias del lenguaje VHDL. Digamos que para la entidad no se requiere saber VHDL porque los softwares lo hacen automáticamente, pero la arquitectura, que es la que dice qué va a hacer el circuito, ese sí la debo hacer yo. Vamos a mirar el hola mundo en VHDL, que es una compuerta ON o una compuerta AND. Cualquier compuerta lógica es lo que se conoce con nombre de hola mundo en VHDL. Entonces vamos a mirar parte por parte esta descripción. Esta es una descripción completa de una compuerta OR. Lo primero que aparece aquí son comentarios. Cuando yo uso estos 2 guiones, eso es un comentario para comentar cualquier programa, como se hace generalmente con cualquier programa. Después tenemos las librerías, ¿cierto? Estas son las estándar, las que siempre debemos usar. Después viene la entidad y después viene la arquitectura. Miremos la arquitectura, miremos un poquito aquí la entidad. Mire que este nombre se lo asigno yo, compuerta OR. Y compuerta OR, estos también son las entradas que yo le asigno, y los modos y el tipo, ¿cierto? Aquí en arquitectura
Este es el nombre de la arquitectura, aquí es el comportamiento de la compuerta OR. Esto se le puede cambiar, yo aquí le puedo poner cualquier nombre, ¿cierto? Pero generalmente se le coloca comportamiento de la compuerta OR es, y después del begin y antes del end, ahí en esa parte va escrito todo lo que quiero. Entonces aquí simplemente digo salida, esta es la forma de asignar, ahorita lo miramos con más detenimiento. Entonces estoy diciendo que a la salida le haga entrada 1, entrada 2, OR entrada 2, y así que básicamente es el diseño. Ahí está. Repetimos, librerías, entidad y arquitectura. Bien. Antes de empezar a hacer, digamos, un ejemplo con un poquito más elaborado, vamos a mirar un concepto muy importante en VHDL, que es el uso de las señales. Vamos a mirar otro, supongamos que queremos hacer este diseño que está ahí. Entonces vamos a mirar vamos a hacer la descripción de esto en VHDL con un error y usted va a tratar de identificarlo. Efectivamente, si usted se da cuenta, nosotros estamos salida auxiliar, es de modo salida, y lo estoy leyendo, es decir, estoy tomando ese valor y lo estoy leyendo. Eso no se puede hacer. Es como si salida es un pin que está por fuera, o que está hacia afuera de la FPGA, y yo no puedo leerlo de allá afuera, porque está afuera. Es un pin que va para afuera. Esa no es la razón, pero es una forma didáctica de decirlo. Entonces, cuando pasa eso, el sintetizador me va a decir lo siguiente: el parámetro salida auxiliar de modo out no puede ser asociado con un parámetro de modo in. El proceso de sintaxis falló. Entonces habrá que corregirlo. ¿Cómo se hace la corrección? Se hace de la siguiente manera. Quito ese auxiliar que está allá. Y fíjense que A y B son conexiones externas, es decir, vienen de afuera. F viene de afuera hacia adentro, es una entrada, y F va hacia afuera. Pero fíjense que lo que nosotros anteriormente habíamos llamado salida auxiliar, aquí, esta salida auxiliar es algo interno. Entonces, esa salida auxiliar, esas salidas auxiliar, ese cable internito, nosotros lo podemos direccionar con una señal, ¿cierto? Y se describe así: señal auxiliar 1 de modo ST logic, es un solo bit, y de esta manera asignamos a ese auxiliar 1 pegado ahí a ese punto A OR B, es decir, esta parte de aquí, mire, A OR B es igual a auxiliar 1, y ese auxiliar 1 sí lo podemos usar como entrada para hacer la AND con B. Eso sí se puede hacer. Muy bien. Ahora vamos a revisar. Esta es como la introducción de VHDL. Pero queremos obviamente aprender a hacer circuitos. Entonces, los primeros circuitos que vamos a aprender a hacer utilizando VHDL son circuitos combinacionales. Como sabemos, un circuito combinacional, su salida es solo función de la entrada. Es decir, no tiene memoria. Para las mismas entradas se ocurren las mismas salidas. Y para hacer estos circuitos existen 3 sentencias básicas de asignación. Realmente son 2, pero he puesto aquí 3. Son 2, que son sentencia de selección de señal, with select, y sentencia de asignación condicional. Pero yo quiero empezar por la sentencia de asignación simple. Si nosotros aprendemos estas 2 sentencias, cómo funcionan, de qué manera se implementan en hardware, ¿sí? Creo que podremos hacer buenos diseños combinacionales, o todos los diseños combinacionales. Aquí hay que hacer una salvedad, y es que cuando usted está describiendo un circuito en VHDL, no está describiendo algo, o sea, que su objetivo no es describir un código sin errores sintácticos.
No, su objetivo es diseñar un circuito y el diseñador tiene que saber, tiene que estar pensando en hardware, es decir, cuando yo estoy describiendo esto, ¿qué es lo que estoy haciendo en hardware? Eso es muy importante. Los errores comunes es cuando se piensa que esto es un lenguaje de programación y esto es un lenguaje de descripción de hardware. Entonces el objetivo de este primer curso también es que aprendamos esta primera sentencia, aprendamos a trabajar esta primera sentencia o estas dos primeras sentencias bien. ¿Okay? La primera es muy sencilla, es decir, cuando asigno una entrada a una salida y se hace con menor que e igual. Eso quiere decir que lo que está en entrada 1, que es una entrada, lo conecto a la salida. Eso, entrada 1 puede ser una entrada o una señal y salida puede ser una salida o una señal. Fíjese que las señales pueden ir a ambos lados, como vimos en el ejemplo anterior. Ahora, la sentencia de selección de señal, with select. La sintaxis es muy sencilla, básicamente es con la variable de selección haga lo siguiente. Asigne a la salida el valor 1 cuando el valor de la variable sea, el valor de esta variable sea un valor determinado, o el valor 2 cuando sea otro valor determinado, o el valor 3 para los demás valores. Supongamos que queremos implementar un circuito combinacional estándar, que es una tabla de verdad. Todos los circuitos combinacionales se pueden describir como una tabla de verdad. Entonces, ¿cómo se haría con esta sentencia with select? Pues tenemos nuestra entidad con la entrada, que es de 2 bits, y con la salida, que es de un solo bit. Aquí empieza la arquitectura. El comportamiento de tabla 1 es el siguiente. Con A, nuestra entrada, haga f igual a 1 cuando sea 0, 0, a 0 cuando sea 0, 1, a 1 cuando sea 1, 0 y a 1 cuando sea los otros. Yo aquí podría escribir 1, 1, pero se recomienda poner when others. Básicamente es eso. Ahora, la pregunta importante es ¿cómo un sintetizador interpreta la sentencia with select? Es decir, ¿qué es lo que y cómo lo lleva al hardware? La sentencia with select es un MUX, básicamente. El sintetizador lo que coge es allá dentro del dispositivo, dentro del PLD, dentro del FPGA. Él toma un MUX del FPGA y coloca la tabla ahí. Entonces fíjese que cuando esto sea 0, 0, estoy conectando esto con esto y voy a tener 1. Cuando sea 0, 1, esto con esto. Cuando sea 1, 0, esto con esto. Y cuando sea 1, 1, esto con esto. Entonces no podemos perder de vista ese concepto, que el with select es una sentencia que implementa utilizando un multiplexor. Bien, miremos otro ejemplo, por ejemplo la LU, una unidad lógico-aritmética que tiene una entrada de selección de operación de 2 bits, tiene una entrada 1, 1 operando 1, 1 operando 2 y la salida. Aquí está el comportamiento de esa LU y entonces le decimos con cel haga salida igual a entrada 1 más entrada 2 cuando sea 0, 0. Es decir, cuando sea 0, 0 quiero que sume, cuando cel sea 0, 1 quiero que reste, cuando cel sea 1, 0 quiero que haga la OR y cuando cel sea los demás, o sea 1, 1 que es el único que queda, haga la AND. Si yo sintetizo eso y le digo al software que me interprete qué fue lo que él entendió que yo le había dicho, él me va a botar este gráfico en la descripción RTL. Y como podemos ver, ese gráfico pues es un multiplexor cuya entrada de selección es cel y cuando cel sea 0, 0 podemos ver que lo que hay es una suma. Cuando sea 0, 1 lo que direcciona es la resta, cuando sea 1, 0 la OR y cuando sea 1, 1 la AND. Básicamente es eso. En este video lo que hemos hecho es ver una introducción muy básica a lo que es VHDL. Hemos descrito cuáles son los dos principales componentes de una descripción en VHDL, que son la entidad y la arquitectura. Hemos aprendido cómo se hacen las entidades cómo se describen las entidades de manera correcta y cómo en la arquitectura
cómo hacer arquitecturas de circuitos combinacionales mediante la instrucción with select. Y básicamente lo que se quiere recordar es que cuando hacemos una implementación con with select estamos implementando el circuito utilizando un multiplexor. Eso es todo por esta vez y muchas gracias.